complicada después de las elecciones del 2007, con un proceso de reforma que llevó adelante el entonces electo gobernador Schiaretti, y que fue un proceso en el que se convocó a la sociedad civil también a, de alguna manera, para reconstruir la confianza en el sistema político, y luego de una serie de reformas que se propusieron desde la sociedad civil, algunas se tomaron, otras no se tomaron, pero nosotros empezamos a dar cuenta de que en la medida en que la sociedad civil no entendiera y comprendiera lo que estaba en juego cuando hablábamos de reforma política, eso iba a quedar en la nada. Bueno, de hecho ustedes, no sé si estarán al tanto, muchas de esas reformas quedaron en la nada, ¿no? Pero lo que nosotros trabajamos fue muy importante, porque trabajamos en las escuelas secundarias y ahí sí fue en articulación con las universidades, ¿no? Trabajamos con los jóvenes que estaban, que próximamente iban a votar, esto fue en el 2011, y que para que pudieran comprender la discusión que había tenido lugar y cuáles eran las cuestiones que iban a entrar en juego en la próxima elección, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Es decir, empezar a generar, y trabajamos en distintos puntos de la provincia con esos jóvenes, ¿no? Con jóvenes de las escuelas y con sus maestras que de alguna manera, a partir de procesos reales concretos, encontraron elementos con los cuales trabajar estas cuestiones de construcción de ciudadanía, si se quiere, ¿no? La ciudadanía, al menos como la entiendo, y otros también la entienden, es un proceso de construcción, ¿no? Digamos, no está dada, digamos, nos vamos haciendo y vamos construyendo ciudadanía. Bueno, y estos son como... El otro proceso, así como muy significativo para mí desde el punto de vista de la sociedad civil y que de alguna manera se convirtió en un puente entre mi tarea y ser parte de las universidades y ser parte de la sociedad civil, fue el de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. En el 2009, nos reunimos un grupo de organizaciones, esa fue la primera reunión, ¿no? En el 2009. Aprovechando la visita de un colega de Nosa Sao Paulo, Nuestra San Pablo, nos reunimos, se reunieron distintos referentes de la ciudad, de todos los sectores, del sector de los medios de comunicación, sectores vecinales, entonces rectora de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad Católica, referentes del sector empresarial, y a partir de conocer la experiencia de San Pablo, que es de una red de casi 600 organizaciones, o un poco más de 600 organizaciones en la ciudad de San Pablo, nos preguntábamos qué podíamos hacer desde la sociedad civil en relación a lo que estábamos viviendo en nuestra ciudad. ¿Podíamos jugar un papel desde distintos sectores? Bueno, por supuesto que en esa reunión, en el 2009, abril del 2009, todos dijeron que sí. Pero el problema más grande no era darle una respuesta positiva a esa pregunta, sino cómo lo íbamos a llevar adelante, qué podíamos hacer, ¿no? Y así es como empezamos a trabajar durante un año en, primero, ejercitarnos en trabajar juntos desde distintos sectores, ¿sí? Con miradas diferentes, con lógicas que no necesariamente son fáciles de comprender, de aceptar, digamos, no tenemos una dinámica de dialogar más allá de la diferencia y de poder encontrar mecanismos para trabajar juntos, ¿no? Esto, bueno, es una de las primeras experiencias que uno encuentra cuando, yo también siempre digo, la sociedad civil, digamos, hablamos de la crítica a veces a los actores del sector político, pero la sociedad civil tampoco es toda bella, digamos, tiene también sus problemas, ¿no? Y eso lo corroboramos al día siguiente, que dijimos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Es posible? Sí, pero ¿cómo? ¿No? Trabajamos durante un año y fuimos dando forma a una idea de lo que queríamos hacer en la ciudad. Y la primera tarea fue llegar a consensuar un documento que lo llamamos la Carta de Principios y Propósitos de la Red Nuestra Córdoba, que firmamos. En ese entonces éramos unas 20 personas, 30 personas, firmamos
por primera vez esa carta de principios y a partir de ahí empezamos a trabajar sin ningún tipo de anuncio. Nada de esto se supo hasta un año después, en empezar a construir confianza entre los distintos sectores para darle forma a eso que entendíamos, ¿no? Un año después, ¿se acuerdan que yo les dije que la primera reunión fue en abril? Poco más de un año después, en mayo del 2010, hicimos la presentación pública de la red Nuestra Córdoba. Para ese entonces ya éramos 80 personas siendo parte de la red y se habían comenzado a constituir los grupos temáticos de trabajo. Hoy en la red hay más de 300 personas siendo parte de distintas organizaciones y está conformada por 10 grupos temáticos de trabajo que, bueno, esas son las temáticas: desarrollo urbano y vivienda, desarrollo socioeconómico, transparencia y acceso a la información pública, democracia participativa, salud, educación, transporte y movilidad urbana, seguridad, ambiente, seguimiento presupuestario. ¿Qué es lo que hace que esos temas sean objeto de tratamiento ciudadano? Bueno, pues que haya ciudadanos encargándose de esos temas. Entonces, en esos grupos temáticos confluyen personas y ciudadanos que pertenecen a organizaciones, a universidades, a organizaciones sociales, en menor medida a organizaciones empresariales, que se reúnen en ese espacio digamos, a pensar la agenda de temas que es necesario trabajar en cada una de esas áreas temáticas. ¿Cuáles son las cosas que hacen cada uno de esos grupos temáticos y la red? Digamos, como principalmente pensando desde el punto de vista de la incidencia. La primera estrategia es la producción de información. Digamos, hacemos seguimiento de los temas a partir, por supuesto que en esto fue vital la participación de las universidades y de investigadores de distintas unidades académicas, principalmente de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba en estos grupos temáticos. Pero además, lo que fue muy notorio y que quizás fue el principal espacio de incidencia fue que para producir esos indicadores ejercitamos un derecho fundamental que es el derecho a la información pública. Entonces, anualmente elaboramos cerca de 200 pedidos de información pública a distintas reparticiones del Estado municipal y provincial principalmente, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea no es que la sociedad civil se convierta en un nuevo INDEC. La idea es que la sociedad civil comience a decir cuál es la información vital que nosotros necesitamos para evidenciar los problemas que hoy tiene la ciudad y cuál es la información que esta ciudad, esta provincia debe producir. Y en el caso de que el Estado la produzca, esta información es pública y es necesario que sea pensada no solamente en términos de la gestión municipal, sino principalmente en términos del debate de políticas públicas. Es decir, es pensar la información no como algo que uno utiliza en la gestión cotidiana, sino como algo que puede echar luz a los procesos, como el elemento que es fundamental para la participación. Nosotros entendemos que no es posible participar si no tenemos acceso a la información, ¿no? Es decir, es mera retórica decir que convoco la participación y no pongo a disposición información para poder formar juicio crítico, para poder ejercer de manera responsable la ciudadanía. No hay forma de alejarnos del concepto de democracia delegativa si no podemos acceder a la información. Evidentemente el sistema tiene ciertas trabas que se abroquela en ese concepto tradicional de democracia. Como les decía, hacemos monitoreo ciudadano también de las políticas públicas y lo que hacen estos grupos temáticos es consensuar definiciones acerca de hacia dónde deberían ir las políticas públicas y por supuesto acercárselas a los responsables por la toma de decisiones, con distinto grado de incidencia, ¿no?
en algunos casos con mucha incidencia, en otros casos con mucho reparo respecto de recibir, aceptar, dialogar, digamos, pero esto es un proceso que entendemos también tiene que ver con la posibilidad de que instalemos e incidamos no solamente en el Estado, sino en la agenda pública, en la agenda social, de decir que es necesario que esto es legítimo, que es algo que podemos y debemos hacer. Generamos espacios de debates en donde invitamos a todos los sectores a discutir temas. Bueno, ni qué decirles, esto siempre con resultados bastante variables, digamos en temáticas críticas como la cuestión del transporte, marco regulatorio del transporte, debates de leyes, o de ordenanzas o de leyes significativas sobre convenios urbanísticos, etcétera, etcétera. Generamos espacios de encuentro para empezar a generar definiciones basadas en el consenso, o al menos en ciertos consensos respecto, justamente como les decía, de la orientación de ciertas políticas. Y por supuesto la estrategia es incidir en la política pública, es decir, lograr que las políticas públicas se orienten en determinado sentido y tener una posición al respecto. Ustedes me dirán, ahí las universidades. Miren, la universidad a la que yo pertenezco hasta hace poco tuvo un rector que se llama Rafael Velasco, que fue fundador de esta organización y de esta red, y en algunas de aquellas reuniones durante ese primer año él decía, lo virtuoso de este proceso no es solamente lo que podamos incidir en las políticas públicas y en el sistema político, es que nos ponen en evidencia a todos. Es decir, lleva la reflexión acerca del papel que todos y cada una de las organizaciones y las instituciones que formamos parte estamos jugando. Y en primera persona dijo, ¿cuál es el papel de las universidades en los procesos sociales? ¿En qué medida las universidades están democratizando el conocimiento, están en diálogo con la sociedad, están favoreciendo que los debates que es necesario darnos en nuestro país se estén dando? Y de alguna manera es un proceso que llevó a que, yo les estoy contando rápidamente, ¿no? Ya tenemos algunos años transcurridos, algunas de estas reflexiones se llevarán a muchas organizaciones y sobre todo que muchas organizaciones que nunca habían trabajado juntas lo hicieran. Yo creo que el mejor indicador es que no hay ninguna organización que dejó de ser parte de la red, ¿no? Esto a lo largo de los años para nosotros es una buena... Bueno, estas son todas, miren, por ejemplo, ese es el Consejo de la Universidad Nacional, que esta cuestión no es empezar a ocupar los espacios institucionales de ciudadanía, ¿no? Entonces utilizamos todos esos espacios de distinta índole, desde la sede de un centro vecinal, el Consejo Superior de la Universidad Nacional, todos, ¿no? Son distintos foros que llevamos adelante, millones, ¿no? Otro más. Es simplemente para mostrar las fotos. Esto fue para la elección, previo a la elección de candidatos a intendente, en donde esa fue una estrategia de incidencia. Presentamos los indicadores de la ciudad justo antes de las elecciones, no, 3 meses antes de las elecciones, justo cuando el proceso electoral comenzaba a ser fuerte, y lo que hicimos fue generar espacios en donde con la ciudadanía, a partir de la lectura de la información, identificábamos nudos críticos, y luego sobre la base de esos nudos críticos, de alguna manera interpelábamos a los candidatos y les preguntábamos qué pensaban hacer al respecto, y elaboramos un documento y luego contrastamos qué es lo que proponían con esos nudos críticos. Y luego, cuando el intendente Mestre finalmente ganó las elecciones, contrastamos, ahora les voy a contar, lo que había planteado en su plataforma electoral con lo que luego planteó como plan de gobierno.
tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Tiene que ver con decir a los ciudadanos nos importa lo que va a hacer, lo que piensa hacer, ¿no? Y el grado de inclusión en la agenda que eso tiene. Esto es una de las instancias de incidencia, quizás la más paradigmática de la Red Nuestra Córdoba, que fue la iniciativa que presentamos a los concejales de la ciudad de una ordenanza de plan de metas que se denominó. Nosotros le propusimos en una reunión de líderes de distintas organizaciones, convocamos a los concejales a la universidad, ¿no? Y a todos los bloques. Y le dijimos, miren, nosotros desde la red nos interesaría mucho que pudiéramos contar con una norma que obligue al intendente a presentar su plan de gobierno expresado en metas y que anualmente rinda cuentas por el estado de avance. Esto estaba dado principalmente por esta cuestión de que siempre terminaban las gestiones, no solamente municipales, debo decir, sino con esta sensación de que exactamente no sé cuánto es el descontento que siento o contento, digamos, ¿no? Es decir, no sé cuánto de lo que se propuso este gobierno cumplió o no cumplió. Y sobre